Buenas, profesor. En el presente video le haremos la presentación del proyecto final. Consistía en el medidor de alturas. Eh, Somos el grupo 7, compuesto por María Paula Estrada y mi persona, Miguel Solís. Para iniciar, eh, quería hacer dos comentarios. El primero de ellos es que, bueno, esto será una versión un poco más compacta y concisa de lo que ya está en el trabajo escrito. Ahí se explica tal vez con un poco más de detalle todo. Y el segundo punto importante es que se va a dividir la presentación como en dos secciones principales. La primera que consiste en, bueno, que le expliquemos el razonamiento detrás de nuestra solución y un poco el análisis de los resultados que obtuvimos. Y la segunda parte, y creo que de las más importantes, es que pueda usted comprobar nuestros resultados, por lo que le haremos una demostración de cómo se corre el código, al menos en nuestra computadora local, para que usted pueda comprobar todos los resultados que le vamos a mostrar. Bueno, para empezar, hablemos un poco sobre los materiales y los métodos. En primera instancia, lo que tenemos son, bueno, fabricamos tres cubos o paralelepípedos en este caso, de base cuadrada. El más pequeño de ellos tiene 4 centímetros de base y 6 centímetros de altura. El del medio tiene 5 de base y 7 centímetros de altura. Y el más grande tiene 6 centímetros de base y 8 centímetros de altura. Básicamente, pues, como puede apreciar, las caras están de distintos colores. Eso lo vamos a comentar más adelante. Y fueron fabricados a partir de cartulina satinada, que es el color rojo que se ve. Ok, esto es un poco sobre el montaje. Bueno, básicamente nosotros elegimos el método de dos cámaras. Una de las cámaras que nos va a dar la vista frontal de los bloques consiste en una webcam, que es la que se ve pegada a la pared. La segunda cámara, la que nos va a dar una vista superior de los bloques, es la cámara de mi teléfono en este caso. Y bueno, si usted desea conocer como más información sobre la iluminación, detalles técnicos de las cámaras, se puede referir al trabajo escrito. Pasando un poco a describir la solución. En principio, la solución a la que nosotros llegamos tiene un planteamiento muy sencillo, que es básicamente aplicar el principio de proporcionalidad a la imagen frontal de los cubos, o bueno, de los bloques en este caso. Básicamente nosotros sabemos que si podemos determinar el ancho del bloque en píxeles, el alto en píxeles y como usted nos permite que una de las entradas sea las dimensiones de la base, podríamos aplicar por proporcionalidad el conocer propiamente lo que sería la altura de cada bloque. Ahora, esta es la situación idealizada, ¿verdad? Lo que se mostraba en la diapositiva anterior. La situación real, este, básicamente involucra cierta perspectiva de los bloques. No es que simplemente podemos tener una situación idealizada, sino que debemos contabilizar cuál es el error que nos brindaría en este caso la perspectiva. La hipótesis inicial que nosotros planteamos es la siguiente. Dado que la cámara, en este caso la vista superior, está a 50 centímetros del plano sobre el que se apoyan los bloques y que además de estos no tienen dimensiones muy pequeñas, vamos a decir que la perspectiva no va a jugar un rol tan dramático como si lo podrían ser otros factores a la hora de acondicionar la imagen. Y basándonos en esto, vamos a demostrar que la aplicación tiene una baja tasa de error, digamos, respecto a lo que se obtiene con la realidad. Bueno, este sería el diagrama de flujo a grandes rasgos de la solución. Vamos a tener que tenemos una captura de imagen superior, como ya le comenté, una captura frontal. Ambas van a entrar a la primera función de la solución que se llama carga y reducción de tamaño. ¿Por qué reducción de tamaño? Bueno, básicamente trabajar con una imagen muy grande no necesariamente arroja mejores resultados,
pero lo que sí es seguro es que va a tener un coste computacional más alto. Por esa razón se reduce el tamaño de la imagen. Después va a pasar por un bloque, una función de binarización. En esta función, bueno, se binariza la imagen considerando ciertas áreas de particular interés que se desean preservar. Después, aquí ya se separan los caminos. La imagen superior de los bloques va a ser pasada por una función que le aplica la transformada de Hooke. La toma frontal de los bloques va a ser procesada por un algoritmo más sencillo que calcula el ancho y el alto de los bloques en la imagen en píxeles. Y finalmente, con estos dos insumos y adicionalmente una tercera entrada, que son las dimensiones de las bases, en la última función ya podremos calcular las alturas, o al menos estimarlas, que ese sería el resultado que sale de nuestra aplicación. Ahora le voy a comentar brevemente un poco más de detalles sobre cada una de estas funciones. En la carga y la reducción de tamaño, bueno, como ya le comenté, la razón por la que se hace, sí queremos hacer la salvedad en que esta función tiene dos modos. Cuando se carga la toma superior, que sería la que se muestra en pantalla, esto se hace en blanco y negro porque para binarizarlo después no nos interesa la información del color. Caso que no ocurre con la toma frontal de los paralelepípedos, porque en ese caso sí deseamos segmentar por color y sí vamos a binarizar teniendo en cuenta el color. Entonces ahí sería la carga de la imagen con color y bueno, en ambos casos se reducen las dimensiones de la imagen. ¿Cuánto? Bueno, tanto la dimensión horizontal como la vertical se van a reducir a un cuarto de su tamaño original. Bueno, la binarización, como ya le comenté, es diferente dependiendo de la toma que tengamos. Para la toma superior, que sería la que tenemos en pantalla, es muy sencillo porque, como usted vio anteriormente, la cara superior de los bloques tenía un color bastante oscuro. En este caso, lo que utilizamos es un valor de umbral de 50, ¿verdad? En una escala de 0 a 255, un valor de 50 y todo lo que está por debajo de eso se va para el negro, todo lo que está por encima al blanco. Y así es básicamente como se binariza. Tal vez es un poco más elaborada la binarización en la toma frontal. Aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Eh, Vamos a tener que la imagen que cargamos a color, en este caso RGB, se va a convertir a color en HSV y vamos a correr los píxeles de esta imagen utilizando dos máscaras, lo que yo llamo máscara inferior, que en vez de ponerlo con valores numéricos, se lo estoy poniendo con tonos, o bueno, con colores en este caso, para que vea de dónde a dónde, tanto en tono como en saturación, se puede recorrer los píxeles y todos los que estén dentro de alguno de estos dos rangos que le estamos mostrando se van a considerar válidos como color rojo y se van a detectar, van a pasarse a negro y todo lo que no se haya detectado por estas máscaras se va a pasar a blanco. Así es como se binariza esta sección de la toma frontal. Ok, el siguiente paso que se aplica en esta misma función, ya, todo está como empaquetado en una sola función que es binarización y detección de bordes. El siguiente paso es a las imágenes que obtuvimos, a las dos, tanto a la frontal como a la superior, vamos a aplicarles primero una erosión, que sería este operador morfológico, ¿verdad? Con un kernel de 3x3, donde todos los elementos dentro del kernel son 1. Eh, Después de esta erosión se le aplica una dilatación con exactamente el mismo kernel. ¿Esto qué va a resultar? Que, bueno, la erosión primero elimina los píxeles que se podrían considerar como ruido, ¿verdad? Los que no pertenecen a los objetos que estamos tratando de distinguir, pero la dilatación posterior lo que busca es procurar la dimensionalidad, porque cuando yo erosiono vamos a eliminar una fila de píxeles de todos los bordes de propiamente los bloques. Y eso es algo que no queremos porque nos llevaría a imprecisiones en nuestra aplicación. Por esta razón es que hacemos la dilatación posterior.
Después, bueno, ya con haber tenido las dos imágenes binarizadas y que se ha limpiado un poco el ruido, se utiliza la función Cani de OpenCV. Es una función bastante utilizada que básicamente nos detecta los bordes y los resultados serían como usted los ve en pantalla. Básicamente, aquí es cuando ya se dividen los caminos, ¿verdad? Como vimos en el diagrama de flujo. Vamos a comentar primero qué es lo que pasaría con nuestra imagen de la toma superior, que en este caso sería a la izquierda. Bueno, a esta lo que le vamos a hacer es aplicar la transformada de Hooke, ¿verdad? Eh, bueno, esta imagen que está viendo ahorita no es que se necesite como tal para obtener las alturas, pero sí sirve como para darse una idea de cuáles son los bordes que se están detectando. En este caso, bueno, la transformada detecta todos los bordes y del lado de la lógica vamos a mantener únicamente aquellos bordes que sean verticales. Los horizontales los vamos a desechar. La razón de esto es muy simple, ya que nosotros con esta imagen lo que queremos identificar o lo que queremos hacer es emparejar los anchos que vienen a la entrada de la aplicación, ¿verdad? Si nosotros tomáramos los bordes horizontales, si fueran esos los que preserváramos, vea usted que si recorremos la imagen de arriba hacia abajo, contabilizando la aparición de cada uno de los bordes, veríamos que existiría un falso bloque que tendría un ancho bastante estrecho, ¿verdad? Porque a la derecha de la imagen se cortaría el primer borde y si bajamos un poco pasaría el cubo que está más a la izquierda. Entonces eso no sería nada conveniente para nuestra aplicación, por lo cual mantenemos únicamente los bordes verticales. Bueno, y lo que pasa ahora con la toma frontal, que venía desde la función de detección de bordes, es que vamos a hacer algo que es parecido a lo que ya hicimos con la superior, pero no exactamente igual. ¿En qué sentido? Podríamos usar transformada de Hooke, pero eso sería complicar la solución más de lo necesario y implicaría gastar recursos que realmente no hace falta gastarlos en eso, porque podemos hacer una solución mucho más simple. Nosotros recorremos la imagen de izquierda a derecha desde la fila central de píxeles, es decir, al puro centro de la imagen, en la fila central, recorremos la imagen de izquierda a derecha. Como usted podrá recordar de la función Cani, yo lo que tengo es un fondo negro y los bordes están en blanco. Entonces, cada vez que aparece un píxel blanco en ese recorrido, vamos a marcar su posición. No importa cuántos bloques hayan en la imagen, siempre después de haber hecho este recorrido vamos a terminar con una cantidad par de puntos blancos, evidentemente, porque cada bloque va a tener dos eh, límites que van a ser verticales. Entonces, después de haber realizado este recorrido, vamos a detectar el punto medio, que sería más o menos el centro de cada bloque, y vamos ahora a recorrer la imagen de arriba hacia abajo. De esta manera, por cada uno de esos recorridos que se haga, vamos a detectar dos puntos blancos, que sería el margen de arriba de cada bloque y el margen de abajo respectivamente. De esa manera ya hemos podido encontrar cuánto es tanto el ancho como el alto de los píxeles para cada bloque de la imagen. Eh, Finalmente, en la parte de lo que describe nuestra solución, vamos a tener la última función, que es la estimación de alturas, que bueno, básicamente vamos a tener tres puntos. Ya se obtuvieron los anchos de cada bloque desde la vista superior. Eh, Esto, bueno, era lo que se veía después de la transformada de Hooke, ¿verdad? Y de esta manera, con lo que nosotros metemos de dimensiones a nuestra aplicación, ya se puede hacer un emparejamiento correcto de cuál ancho de entrada corresponde a cuál bloque en la imagen, ¿verdad? Porque nosotros a nuestra aplicación únicamente metemos las dimensiones de las bases que estén presentes. El orden no importa, porque de eso nuestra aplicación se va a encargar de hacer como el emparejamiento. Después, el segundo punto es que ya se detectó el ancho aparente en píxeles, eso fue la diapositiva anterior, desde la vista frontal.
Y el tercer punto es lo mismo, pero en referencia a la altura. Ya se detectó la altura aparente en píxeles. Entonces, bueno, el llamado es muy simple a la función. Básicamente vamos a tener el nombre del archivo que tiene la foto en la vista superior, el nombre del archivo en la foto frontal y básicamente las dimensiones que están presentes en nuestra imagen en cualquier orden. Reitero, básicamente lo que tenemos en la línea abajo es lo que nos da la salida de nuestra aplicación. Dice que las alturas en centímetros de izquierda a derecha son 8, 6.027 y 7.063. Nosotros estamos manejando tres decimales, ese es el redondeo que estamos aplicando. Y aquí traje dos imágenes de diapositivas pasadas. Bueno, sería una imagen y más bien una serie de datos. Lo primero sería la imagen con la que yo le estaba dando toda esta explicación y lo segundo sería lo que le puse en la sección de materiales y métodos. Si vamos, vemos que el primer punto, vamos a tener un cubo en alguna parte de la imagen, perdón, un bloque en alguna parte de la imagen con 4 centímetros de lado y 6 centímetros de altura. Si usted lo ubica, ese sería el más pequeño de todos, que es el que está en el centro. Después vamos a tener un bloque con 5 centímetros de lado y 7 centímetros de altura. Ese es el mediano, que usted lo puede ubicar en la imagen, arriba a la derecha. Y bueno, el que sobra sería el más grande de todos, que tiene 8 centímetros de altura y está más a la izquierda. De esta forma podemos constatar que los resultados obtenidos sí son bastante cercanos a, a las alturas reales que estamos manejando. A continuación se comentará la parte de resultados y análisis de esa solución. Una vez implementada la solución, se va a utilizar la aplicación para hacer diferentes mediciones con diferentes configuraciones y esto es con el fin de verificar su efectividad. Entonces, se van a tomar los bloques de diferente tamaño que se mostraron anteriormente y en diferentes posiciones, cambiando de posición ya sea a la derecha, al centro o a la izquierda, entre cada uno de ellos, se van a realizar 6 tomas de imagen. De esta se va a extraer el dato de la altura y esto se va a hacer con el fin de hacer una comparación con respecto a la altura verdadera y la altura que se logró medir a través de la aplicación. En primer lugar, se va a extraer el error absoluto. Para ello, lo que se hace es tomar la altura real, restarle la altura que se estimó. Y el resumen de lo anterior se puede observar en pantalla en la tabla en este momento, donde se tienen las alturas reales, las alturas estimadas y también los errores absolutos. De entre los errores absolutos se logra ubicar el mayor de ellos, que corresponde a 0.16 centímetros. Esto fue para la cuarta iteración. Casualmente, bueno, en el cubo que tiene una altura de 6 centímetros en realidad. Y dado que este es el peor caso entre las mediciones que se tuvieron, se va a obtener también el error relativo para verlo de manera de porcentaje. Para ello, se toma la altura real, se resta la altura estimada, o sea, se toma el error absoluto. Este se va a dividir por la altura real y se multiplica por 100. Se va a tener entonces un porcentaje de 2.66% de error, lo cual es realmente un valor bastante bajo. A continuación, se procede a seguir con el análisis de una manera un poco más estadística. Entonces, se procede a calcular la altura promedio de este conjunto de mediciones de altura para los cubos y se busca expresarlo con su incertidumbre asociada. Eso es una práctica bastante útil a la hora de utilizar las herramientas. Para ello se toma, bueno, primero se encuentra el promedio, que para ello esto se realiza haciendo una sumatoria de todas las mediciones, esto para cada una de las alturas. Entonces, las alturas de la tabla anterior se tomaron todas las que corresponderían idealmente a 6, a 7, a 8. Se hace una sumatoria de ellas y se divide entre el número de mediciones, o sea, n, que en este caso sería 6. Estas se tabulan en la tabla que se tiene en pantalla en este momento. Para la incertidumbre estadística, lo que se realiza es hacer una diferencia entre la medición máxima que se obtuvo, la medición mínima que se obtuvo, y esto se divide entre 2.
Esta incertidumbre se expresa con un más menos la unidad que se esté trabajando. Estos resultados también se muestran en la tabla en pantalla en este momento. Y por último, se desea calcular la desviación estándar para ver de una manera numérica cómo están realmente variando los valores en cuanto a las mediciones. Esto va a dar una buena imagen de la exactitud del sistema. Y estas también se obtienen en pantalla. Se realiza con la fórmula que se ve en el extremo derecho, que es sacar la raíz cuadrada de la sumatoria, que sería cada una de las mediciones menos el promedio de las mediciones que se obtuvo anteriormente, esto elevado a la 2. Y esta sumatoria a su vez dividida entre n-1, que en este caso sería un valor de 5, pues serían las mediciones menos 1. A eso se le saca la raíz cuadrada, todo eso, y obtenemos la desviación estándar. Se puede notar algo bastante curioso, que es que la desviación estándar va en aumento conforme se reduce la altura del cubo, es decir, entre más pequeño es el cubo en cuanto al objeto de medición, que en este momento sería la altura, más desviación hay. Así lo mismo pasa con la incertidumbre estadística, que en este momento para el cubo de 6, el más pequeño en altura, estará rondando 0.15 centímetros, alrededor de 1.5 milímetros, a diferencia de, por ejemplo, el cubo de 8 centímetros de altura, que su incertidumbre estadística es de 0.048 centímetros. De eso se puede interpretar que entre más pequeño el cubo, más inexacta tal vez podría ser la medición que se está dando. Y esto tiene bastante que ver con la perspectiva. Entre más grande es el cubo, menos problemas de perspectiva va a tener el sistema de visión. Lo contrario sucede con un objeto más pequeño. Por otra parte, y a nivel de diseño, conviene también poner límites de cuál sería el uso ideal de la aplicación. Entonces, se quiere encontrar cuál sería el peor caso de incertidumbre estadística, ya que se sabe que hay una tendencia al incremento conforme se reduce la altura. Se utiliza una herramienta de interpolación lineal, que es la fórmula que se está mostrando en pantalla en este momento, y se calcula con un valor de 0 de altura, o sea, un objeto que no tiene prácticamente altura, y se ha calculado que esa incertidumbre estadística rondaría los 4 milímetros, está dando 0.401 centímetros, lo cual sigue siendo una cantidad pequeña. Como diseñadores se decide que lo ideal sería no sobrepasar una incertidumbre estadística de 0.2 centímetros o 2 milímetros. Para ello se usa la misma herramienta y se logra determinar un X de 4.8 centímetros. Es decir, si esta aplicación fuera a usarse fuera de fines académicos, se pondría a manera de manual de usuario que abajo de los 4.8 centímetros de altura no va a dar un resultado tan exacto. Por el contrario, se intuye que entre más grande sea el objeto, más capaz será la aplicación de calcular con más precisión y exactitud su altura. A continuación, se va a dar una demostración de cómo funciona el código. Bueno, profesor, le explicaré brevemente cómo puede replicar nuestros resultados. El primer paso importante es que el archivo o el código que le estamos suministrando esté acompañado por la carpeta de las imágenes, eh, estén en la misma raíz. Ese es el único requisito. El segundo punto importante, bueno, aquí puede ver el código, es el mismo que le estamos entregando. Pasaré muy brevemente. Eh, ok, aquí al final vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, vamos a correr el código. De momento solo vamos a mostrar el resultado que nos tira la aplicación. Aquí vemos exactamente cuál es el resultado que nos da. Si yo cambio esto, el orden de las dimensiones de los cubos, va a ver que deberíamos tener el mismo resultado. Y efectivamente se comprueba que esto es así. El segundo punto importante es que si usted desea visualizar o comprobar rápidamente todo, de igual manera lo puede hacer.
Eh, si corremos esto de esta manera, va a ver que es casi que inmediato y le va a tirar el resultado de las 6 pruebas que realizamos. Eh, Finalmente, lo último que podría hacer, que tal vez sea de su interés para cualquier otro caso, es mostrar todos los pasos intermedios, que eso lo haría descomentando la última línea. Entonces ahí se le van a generar como todas las imágenes con los pasos intermedios. Por ejemplo, todas estas son las que vienen en el informe y así usted podría comprobar el desempeño en distintas partes o bueno, con distintos juegos de imágenes. Y básicamente eso sería.